Hola chicos, mi nombre es Adriana Liscano. El tema que vamos a tratar ahora va a ser ciclos de repetición, que consiste en una nueva sentencia que vamos a incorporar dentro de los algoritmos que vamos a diseñar. Bienvenidos. Para los ciclos de repetición, entonces vamos a mirar lo que siempre hemos observado en cada sentencia. Primero, ¿para qué sirve? Entonces el ciclo de repetición sirve, como su nombre lo indica, para hacer varias veces algo, ¿cierto? Entonces cuando yo necesito repetir, hacer varias veces un proceso que yo ya tengo definido, entonces utilizo un ciclo de repetición. Hay un tip clave para detectar cuando en un problema hay un ciclo de repetición, y es que el problema casi siempre tiene procesos de acumular cosas o contar cosas. Ejemplo, cuando a ti te piden contar el número de personas que ingresan, ahí debe haber un ciclo porque tienes que repetir el proceso de conteo. Cuando vas a acumular, por ejemplo, dinero de una nómina, yo tengo que sumar, repetir la suma de los valores de sueldo de los trabajadores. Siempre que yo detecte que hay una acumulación de un valor o un conteo de algo, ahí automáticamente detecto que hay un ciclo de repetición. Los ciclos de repetición se expresan de dos formas. Principalmente el ciclo para y el ciclo mientras. Como siempre hemos visto, el ciclo para lo vamos a mirar en diagrama de flujo y lo vamos a mirar en codificación en Java. Cada sentencia la observamos siempre desde las dos perspectivas, desde el diagrama de flujo y la codificación en Java. En diagrama de flujo, ¿cómo escribo el ciclo para? Entonces, es una forma de este tipo que tiene cuatro componentes fundamentales. Una variable de control, la BC es una variable de control que tiene un valor inicial, BI es un valor inicial que va hasta un valor final en un paso, incremento o decremento, como yo lo quiera considerar o lo necesite considerar. Dentro del ciclo de repetición se encuentran los procesos que se van a repetir. Eso que yo necesito que se haga varias veces se incluye acá. Y luego el ciclo se cierra para observar el bucle de repetición. La clave del ciclo para es que ese ciclo para viene de un flujo cualquiera de instrucciones y solamente se repite lo que se encuentra acá. Luego termina al llegar el valor final y continúa con el flujo normal de la secuencia de código. ¿Qué significa la variable de control? La variable de control es la que va a llevar el conteo. Un ciclo para siempre tiene un conteo. La variable de control es la que va a llevar el conteo. El valor inicial es desde donde arranca y el valor final es hasta donde va a llegar la variable de control. ¿Listo? Ejemplos de un ciclo de repetición. Por ejemplo, si yo necesito un ciclo de repetición que vaya desde 1 hasta 10, ¿sí? Yo escribiría un ciclo de control con una variable de control i, con un valor inicial en 1, con un valor final en 10 y con un paso de 1. Tengo un ciclo que es hacia adelante, incremental. Pero yo también puedo tener ciclos decrementales. Entonces yo puedo decir que tengo un ciclo que va con una variable de control j, cuyo valor inicial es 20, va hasta 10 y el paso es de -1 porque estoy decrementando. En este caso es un ciclo que va hacia atrás. Así escribimos entonces el ciclo para. ¿Cómo lo codificamos en Java? Entonces en Java el ciclo para se escribe for, la palabra clave
for. Siempre en minúscula porque sabemos que las palabras claves de Java son en minúscula. Abro paréntesis, ese paréntesis es obligatorio y arranco. Variable de control igual a valor inicial. Ese es el primer componente del ciclo for. Punto y coma. Luego escribimos el siguiente componente. Variable de control. Si el ciclo es hacia adelante, entonces yo escribo menor o igual que el valor final. Porque mientras que sea menor o igual, el ciclo se va a repetir. Punto y coma para decir que es el segundo componente del ciclo de repetición. Y va al tercero, que es el incremento. Entonces, variable de control igual a variable de control más el paso incremento que yo haya definido. ¿Listo? Cuando tengo más de una sentencia, coloco la llave de bloque. Aquí irían entonces estas mismas instrucciones que yo tengo dibujadas acá. ¿Cuándo terminan esas instrucciones? Cuando yo cierro la llave de bloque. Esa es entonces la estructura del ciclo for cuando yo la codifico en Java. ¿Quieres paramos ahí? Vamos a mirar cómo estos dos ejemplos de ciclo para los escribimos en la codificación. Entonces yo tengo un primer ciclo para que yo escribiría for. Ya sabemos la palabra clave. ¿Cuál es la variable de control? La variable de control en el primer caso es la i, entonces yo escribo i. Igual al valor inicial, en este caso es 1. Punto y coma. Luego viene i menor o igual al valor final, que es 10. Punto y coma. Y luego vendría nuevamente la variable de control, que es i igual a i más el paso, que en este caso es 1. Abro llaves para identificar que empieza el bloque. Entonces, fíjense que la codificación entonces realiza i igual a 1, valor inicial, i menor o igual que 10, valor final, i igual a i más 1, paso de 1. ¿Cómo convertimos el segundo ejemplo codificado? Entonces tenemos también la palabra clave for, la variable de control aquí es la j. Entonces pondría j igual a ¿quién? El valor es 20, valor inicial. Pero como este es un ciclo que no va hacia adelante sino hacia atrás, entonces el segundo componente cambia un poquito. Variable de control mayor o igual a 10. ¿Por qué mayor o igual? Porque mientras que sea mayor o igual, él se va a repetir. Cuando llegue a 10 y sea inferior, va a terminar. Y el paso j igual a j menos 1, porque estoy decrementando. Ustedes van a encontrar en los libros que cuando el incremento es 1, pueden escribirse en vez de igual a i más 1, i más más. Se reemplaza todo este componente por i más más. También van a encontrar que cuando tengo un decremento en 1, todo este componente se puede escribir como menos menos, entonces se escribiría desde aquí j menos menos. Esta sería la codificación de los dos ejemplos que tenemos en diagrama de flujo. Vamos ahora con el ciclo mientras. El ciclo mientras no se repite un número determinado de veces, sino que depende de que se cumpla una condición para su repetición. Es decir, si la condición es verdadera, él va a seguir en el proceso. ¿Cuándo deja de repetirse? Cuando la condición se convierte en falsa. En ese momento sigue el flujo de la secuencia. Entonces vamos a mirar también cómo lo escribimos en diagrama de flujo y cómo lo codificamos en Java. Entonces para escribirlo en diagrama de flujo,
el ciclo mientras utiliza un condicional, pero no es el mismo condicional normal. Ustedes ya saben que aquí tengo mi condición. Si se cumple, aquí coloco los procesos que se repiten y continúa el bucle de repetición siempre y cuando la condición sea verdadera. En el caso en que la condición no sea verdadera, continúa y sale del bucle de repetición. ¿Okay? Ejemplos de ciclos de repetición utilizando mientras. Entonces podríamos decir que mientras que un valor sea positivo, entonces yo podría decir mientras que x sea mayor que 0. Si se cumple, se repite. Si no, sale. ¿Listo? Solamente se repite cuando la condición es verdadera. ¿Ok? Bueno. Miremos ahora cómo lo escribimos en codificación en Java. Entonces, para la codificación en Java vamos a usar la palabra clave while. Entonces, while, abro paréntesis y escribo la condición. Esa condición debe cumplir las reglas de todas las condiciones que ya se han visto en el tema de condicionales. Entonces aquí vendría la condición. Entre paréntesis, abro llave para decir que ahí comienza el bloque de las sentencias que se repiten. Esas sentencias, que son las mismas que yo voy a colocar aquí, terminan al cerrar el ciclo. Entonces, esto es lo que se repite y cuando salga lo vamos a colocar posterior a la llave de cierre. Ejemplo, tenemos este ejemplo de este ciclo mientras x mayor que 0. ¿Cómo lo escribimos en Java? Entonces lo podemos escribir while x mayor que 0, abro llave. Y aquí vendrían las sentencias que se repiten. Luego se cierra la llave y continuarían las sentencias por el flujo de no. En síntesis, ¿cuándo usamos los ciclos de repetición? Recordemos, cuando necesito hacer varias veces un proceso. Tip, cuando encuentro acumuladores y cuando encuentro contadores. Cuando el ejercicio requiere contar cosas. ¿Cuántos ciclos de repetición hay? 2 ciclos de repetición fundamentales, el ciclo para y el ciclo mientras. ¿Cuándo uso el ciclo para? Cuando conozco el número de veces de la repetición. ¿Cuándo uso el ciclo mientras? Cuando que se repita depende de una condición. Observamos también cómo escribimos en diagrama de flujo y en código Java cada uno de estos ciclos. Ahora vamos a hacer ejercicios.